Bienvenidos al podcast Women Abroad. Yo soy Lizeth Esquivel y este podcast es parte de la sección Women Who Inspire, en el que conocerás historias y experiencias de mujeres exitosas de todo el mundo, quienes nos compartirán los secretos que nadie te cuenta cuando te mudas al extranjero. ¡Comenzamos! Pues muy buenos días para mí, buenas tardes para allá, Líbano, que ahorita vamos a hablar un poco más. Nos vamos a ir de viaje a este maravilloso lugar que se llama Líbano y vamos a hacerlo de la mano de una invitada que ahorita les voy a platicar, pero primero recordarles que Women Abroad es un podcast que es parte de la sección wellum.com, sección específica Women Who Inspire. Mi nombre es Lizeth Esquivel, editora global. Y bueno, pues vamos a dar inicio hoy, como les dije, nos vamos a ir de viaje un poquito más lejos de lo normal, que casi siempre nos quedamos como en Europa. Ya dijimos, no, vamos a irnos a un lugar diferente y pues vamos a explorar el Líbano de la mano de Karen Pasarán Cortés, que ella es mexicana, internacionalista, miembro del Servicio Exterior Mexicano desde hace 6 años y actualmente trabaja para la Embajada de México en Líbano como administradora. Entonces, pues Karen, bienvenida a Women Abroad. Muchas gracias por estar aquí hoy. Al contrario, muchas gracias a ti, Lizeth, por la invitación. Encantada de poder estar contigo. Oye, pues cuéntanos, bueno, en tu caso sería muy obvio por qué te fuiste, ¿no? Pues trabajas en el servicio exterior, pero aún así, cuéntanos un poquito tu historia. No sé si has vivido en otros países previo a Líbano o te fuiste directo para allá y por qué fue la cuestión de que te mandaron allá y en otro lugar. O sea, cuéntanos un poquito tu historia, tu contexto. Sí, pues yo, como lo comentaste en la biografía, entré al Servicio Exterior Mexicano, estudié Relaciones Internacionales en la Universidad del Valle de México. Entonces, después como de un par de años de obtener el título, lo que a mí me llamaba la atención de la carrera era la diplomacia. Era esta cuestión de las embajadas, los consulados, es algo que me gusta mucho. Entonces decidí verificar la convocatoria para entrar al Servicio Exterior Mexicano. Esta convocatoria se da aproximadamente cada 2 años de parte de la Secretaría de Relaciones Exteriores y es un concurso para poder aplicar a una plaza del Servicio Exterior. El concurso dura aproximadamente 1 año a 1 año y medio más o menos, que estás en diferentes etapas, haciendo entrevistas, exámenes psicológicos, teóricos, de idiomas, también los idiomas son importantes. Y ya luego al final, la última etapa del concurso consiste en una preparación de 6 meses en un instituto que se llama Matías Romero y va de la mano con prácticas en la Secretaría de Relaciones Exteriores. Entonces yo intenté ingresar, la verdad es que la primera ocasión que intenté no quedé en el concurso, no avancé en las etapas, disculpa, y me enteré de un compañero de la carrera de Relaciones Internacionales que él se había ido al consulado de Chicago a trabajar, ahí en Estados Unidos. Entonces le pregunté cómo le había hecho y me dijo, pues nada más currículum a todos los consulados y ahí pegó. Entonces yo dije, pues yo voy a hacer lo mismo porque yo quiero igual trabajar en un consulado o en una embajada. Y me puse a enviar mi currículum a todas las embajadas y a todos los consulados para ver en dónde podía ingresar. Afortunadamente me tardé 1 mes para poder hacer entrevistas a distancia con un consulado en Salt Lake City, en Utah, allá en Estados Unidos. Entonces ingresé en ese consulado en el 2015, ahí fue empleada local, estuve trabajando en el área de administración también, estuve en asuntos comunitarios y estuve en el área de documentación también para poder tramitar pasaportes, para poder tramitar matrículas consulares, credenciales de lector, actas de nacimiento. Y después de eso, bueno, mientras yo estaba en el consulado, volví a intentar entrar al servicio exterior por segunda ocasión, tampoco ingresé y seguí trabajando en el consulado. Y afortunadamente en mi tercera ocasión, cuando volví a intentarlo, ahí fue cuando ya ingresé al servicio exterior. Entonces, para eso me regresé 3 años y medio después de haber estado en el consulado a México a prepararme, como te comentaba, en el instituto y en la Secretaría de Relaciones Exteriores, y ellos fueron los que decidieron enviarme aquí a Líbano. Por eso ahora estoy acá en la embajada. O sea, ahora sí que no es de que yo me gustaría irme acá, no, pues te vas a donde te toca. La primera ocasión sí es así. La primera ocasión sí te dicen, Karen Pasarán designada a Embajada de México en Líbano. Y ahí es como Líbano, te quedas ¿Y dónde pensando. queda eso?
Sí, cómo, cuándo, dónde, o sea, sabes que es Medio Oriente, pero no tienes como muy en claro las ubicaciones cuando yo estaba esperando mi adscripción. Después sí hay un poco más de flexibilidad en decir, bueno, de estas vacantes me gustaría ir a estos 5 lugares y la Secretaría te apoya para mandarte a una de tus 5 opciones. Pero la primera, que es esta, de manera formal, siendo parte del servicio exterior, sí es directamente con la Secretaría. Oye, y hablando de este tema, más o menos no, o sea, es normal dentro de lo que yo sé que los tienen que mover de lugar, o sea, no puedes vivir como toda la vida en un mismo lugar, o sea, los van rolando, Exacto. pero la pregunta es, ¿tienen un periodo específico cada 2 años, cada 5, o no hay regla, te pueden mandar un año después o qué? ¿Cómo es ahí el Sí, asunto? sí hay reglas, está la ley del Servicio Exterior Mexicano y en esta ley indica que te puedes quedar, dependiendo del lugar, mínimo 2 años y máximo de 4 a 5 años. Hay lugares catalogados como de vida difícil, en donde las condiciones de salubridad, climáticas o sociales no son las más favorables para vivir, y esos lugares, como es el caso del Líbano, te dejan 2 años mínimo, o sea, perdón, máximo. Tú a los 2 años puedes decir yo ya me muevo, o puedes a lo mejor aumentar un año más y a los 3 años te tienes que mover de ahí. Y hay otros lugares que tienen mejores condiciones en donde puedes estar incluso hasta 5 o 6 años, dependiendo de las necesidades del servicio exterior. Siempre todo es dependiendo de las necesidades del servicio exterior. Oye, Pero sí, sí rotamos. ¿cuáles son los criterios? Ahorita que es que interesante, pues ahora sí que antes de empezar con las otras preguntas, o sea, ¿cuáles son los criterios que determinan para saber si un lugar es así como adecuado para vivir? Como dices, y o sea, que puedes durar más años, y los que menos, ¿cuáles son esos criterios? Temas de que es un país en guerra, o ¿cuáles son esos Exactamente. criterios? Exactamente como comentas, un país en guerra, que a lo mejor los temas políticos son inestables y en cualquier momento puede suceder una situación de guerra. De salubridad, a lo mejor no tienes el acceso. Ay, se cortó. Em, por ejemplo, los hospitales es difícil accesar a ellos también. En este caso, la luz, el agua potable, entonces son como necesidades muy básicas, o que a lo mejor estás en riesgo de enfermedades, ¿no? Por ejemplo, hay muchos países en África en donde puedes estar en riesgo de enfermedades precisamente por el agua, la comida y todo eso. Entonces, eso es lo que ellos valoran para saber que no es un lugar con condiciones óptimas para vivir. Ok, me imagino que entre los países está India, ¿no? Por el tema de salubridad o no. Me India, por imagino. ejemplo, ajá, ¿Qué India, otros? de Centroamérica, por ejemplo, está Honduras, Guatemala, por la cuestión de la inseguridad, también la inseguridad en cuestiones de criminalidad es importante. Nicaragua, por ejemplo, ¿qué otros de acá bueno, de Medio Oriente, pues está Arabia Saudí, como mencionabas, India, Etiopía, Nigeria en África, em, Argelia. Entonces son lugares que es un poco difícil. La educación también, por ejemplo, no para nuestro caso, pero hay muchos que viajan con hijos. Entonces la educación para los niños a lo mejor no es de fácil acceso o no es una educación de calidad, y también eso es lo que valoran para determinar cuánto tiempo te puedes quedar o no en ciertos lugares. Oye, pero Arabia Saudita, pues que no es un país rico de alto nivel, así que mucho petróleo, mucho dinero. No, o Sí, sea, totalmente. pero entonces, ¿por qué De está acuerdo a ahí? las percepciones que tenemos, sí, pero para las mujeres no es tan sencillo vivir ahí. Ah, por las Entonces reglas. también es por Mm, las reglas que hay como para las mujeres, que no es fácil que vayas como mujer sola a vivir a Arabia Saudí, entonces te dejan mínimo 2 años. Dependiendo también de tus condiciones en ese aspecto por la cuestión de la religión musulmana y todo esto que envuelve al Medio Oriente. interesante, sí, el único lugar relajado que en cuanto a menos duros los musulmanes es este Emiratos Árabes. Oye, vamos a entrar ahora sí un poco en materia. Ya me platicaste por qué te fuiste pues a vivir allá. ¿Llevas 2 años o cuánto tiempo llevas viviendo por allá? Sí, en agosto voy a cumplir 2 años. A la mera y te mueven ya. ¿Sí te quieres ir o no? No, fíjate que ya me habían comentado en marzo que ya me tocaba moverme para saber si sí o si no aplicaba para la rotación, y dije, no, me quedo un año más como para un poquito más de estabilidad y todo, y ya el próximo verano sí ya es definitivo que me voy. ¿Y a dónde? Presúmenos.
Pues como te comento, todavía no sabemos, es hasta como 2, 3 meses antes en donde ya te mandan una lista de vacantes y tú ves qué lugares hay disponibles, cuáles de los lugares disponibles se acoplan a tu perfil, porque por ejemplo ahorita tengo perfil de administradora o puedo tener algún otro aprendizaje, pero se enfocan más también por cuestiones del idioma, a dónde te manden y todo esto. Mm. Entonces, realmente sabes con muy poquito tiempo de anticipación, como un mes antes, te dicen te vas a tal lugar y tienes 2 meses para moverte. Como en la piñata en México, y tu tiempo se acabó y Y córrele. vámonos. Uy, no, Así pues sí. es. No, pues es para una vida así como la gente muy movidita, alguien que le gusta la estabilidad, creo que Sí, los trabajos no funciona. Oye, y cuéntanos, ¿a qué estereotipo te totalmente. enfrentaste tú como mexicana viviendo en Líbano? ¿A qué estereotipo? Pues fíjate que estereotipo como tal no existe porque la gente aquí en Líbano no conoce mucho dónde está México, la mayoría. Hay algunos que sí, que de hecho me sorprendieron para bien. Mis vecinos, por ejemplo, en cuanto se enteraron que yo era mexicana, súper amables y digo, de por sí eran amables, pero me refiero todavía más, ¿no? Me encanta México, amo México, yo fui a la Ciudad de México y me enseñaron todo lo que se trajeron de allá, de artesanías y todo Órale. padrísimo, que la verdad me encantó. Hicieron una noche mexicana para celebrar a alguien y nos invitaron a mi esposo y a mí, fue así como de, ay, queremos que nos enseñen y el tequila y el guacamole y cosas así. Entonces es padre en ese aspecto que la poca gente que sabe, lo aprecia demasiado el país. Órale, Y entonces no te la otra que me encontraste sorprendió. ah, No, fíjate que no fue así como de, un mexicano es así o así o narcos. así. No, 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 para nada, no tienen ese estereotipo, como bien preguntas. Y la otra que me sorprendió mucho fue cuando en 2 ocasiones, cuando dije que era mexicana, me dijeron, sí, sí, telenovelas, y en español, ¿no? Porque aquí hablan árabe, Ah, pero fue en español, telenovela. ¿Y sabes cuáles telenovelas llegaron aquí? Las de Thalía, las ah, de María la del barrio, María, las otras Marías Marimar, que María tenía, ajá, Félix. ándale, esas. Esas las pasaban aquí en la televisión del Líbano y entonces la gente ubicaba a los mexicanos por las telenovelas, por Thalía. Y la verdad me sorprendió muchísimo, jamás me imaginé que nos ubicaran de esa manera. Fíjate qué curioso. Y ella, ¿no? Porque pues, hay miles de novelas y todo, pero que ubicaban las de Talia, a lo mejor son las que llegan allá. Oye, que ha de ser Sí, curioso escucharlas dobladas al árabe, ¿no? al árabe, súper. Y de hecho, cuando me comentaron eso, yo la busqué en YouTube enseguida, la de Mariela del Barrio en árabe, y se escucha súper chistoso, porque, o sea, además los tonos de las voces y todo es muy gracioso. Oye, Puedes buscarlo en YouTube y vas a encontrarte ahí dobladas al árabe las novelas qué mexicanas. divertido, no, hombre. Oye, pues en tu Sí, caso muy bien, digo, a lo mejor porque es un país lejano y como no nos ubican, a diferencia de Europa o Estados Unidos que nos tienen como lo peor. exacto. Bueno, no todos los Sí, países, pero algunos sí, no, lamentablemente sí. Oye, y en retos, cuéntanos todos los retos, así los más importantes, que te enfrentaste cuando llegaste al Líbano. Me imagino que fueron muchos, ¿no? muchos, sí, totalmente. Es algo completamente distinto a lo que estamos acostumbrados. Para empezar, el idioma, porque el idioma oficial aquí es el árabe. Líbano fue colonia francesa, entonces el segundo idioma es francés y afortunadamente muchas personas hablan inglés. Entonces, cuando llegué, trataba de comunicarme en inglés, pero no todos hablan inglés. Entonces, trataba en el francés y tampoco todos hablaban francés. Entonces, cuando yo llegaba a un lugar para el árabe, la verdad es que pues yo no tenía idea ni cómo se decía hola, ¿no? Este, tenía un árabe súper básico que me dio tiempo de estudiar un mes antes de venirme al Líbano, ahí en el centro libanés en México, pero realmente pues no es como que te da muchas armas tampoco para venir. Entonces el idioma, ese fue el principal reto. Y enfrentarlo, pues tomé clases, te comento, antes de venir al Líbano, después durante la pandemia tomé a distancia y ahorita ya estoy presenciales, pero es un idioma muy difícil porque como sabes, pues no solamente es hablarlo diferente, también se escribe y se lee de manera distinta. Entonces, es muy difícil el idioma. Mi cabeza hace como choque cultural ahí por la cuestión de Como la de la escritura, ¿no? caligrafía y todo eso, de la escritura. Entonces, ese es yo creo que el mayor reto que he tenido al estar aquí en Líbano, el idioma. Oye, y puedes sobrevivir, entonces, por lo que te entiendo, si no hablas árabe, no puedes sobrevivir como para vivir allá. O sea, de turista, pues con inglés te la llevas. Pero, o sea, tú, Ajá. como para trabajar, cualquier mortal que se va a trabajar allá, si no habla árabe, pues no puede
No, sobrevivir. sobre todo la gente grande, porque por ejemplo, si vas a provincias o a ellos le llaman pueblos aquí a Mm, las montañas, ujú. allá es puro árabe, o sea, nadie habla ni francés ni inglés. Más o menos puede que te entiendan en español por la cuestión de que el español se parece al francés, pero pues, o sea, es muy diferente también. Pero así para vivir francés o árabe, o sea, el inglés es muy poca la gente que lo sabe, pon tú la mitad y más en Beirut, o sea, más en la capital, pero si te quieres mover a otros lados, ya es difícil que te entiendan en inglés Pero básicamente o francés o o árabe, árabe. ¿Y en sí. Beirut puede sobrevivir con puro francés? Sí, 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 perfecto. ¿Y el francés Porque de ahí, Francia? ¿Sí, sí funciona sí, ese? Ah, ok. sí, sí, porque de hecho es un francés medio raro, porque como no tienen la misma pronunciación que los franceses, por ejemplo, te dicen merci en lugar de merci con Ah, el sonido gutural, o te dicen bonsoir para saludarte o bonjour en la calle, eh, pero ya es como muy normal, o sea, ellos ya están acostumbrados a hablar ese tipo de francés como suave, como que su pronunciación no es la no es tan mejor. fuerte como bonjour o bonsoir. Ajá, Ajá. bonsoir, ajá, sí, ellos son como más light. Órale, no, pues pesadísimo. ¿Y qué otros retos además del idioma? La comida, porque yo soy muy, ¿cómo se le dice cuando? Como quisquillosa, como Sí, como me que cuesta no mucho cualquier trabajo la. cosa te gusta. Entonces, la comida para mí sí ha sido difícil eh, probarla, sobre todo, como que no soy tan fan. Pero así hay ciertos platillos que me gustan mucho y también está como tratar de semejar la comida mexicana con ingredientes de aquí también está un poquito difícil, o sea, te haces ideas y tienes que ponerte creativa, pero sí se puede. Ok. Este, y otra cosa, por ejemplo, también que me pasó mucho es que aquí el tener carro no es una comodidad, es una necesidad porque no hay transporte público, o sea, no te puedes mover fácil de un lugar a otro. Hay camiones, pero que se van por las avenidas principales y muy escasos. Y hay taxis como, Mm, eh, se me fue la onda, como de varias personas, o sea, que se pueden subir colectivos, varios colectivos, exacto, colectivos. tres, cuatro personas que se suban, pero igual te dejan como en las avenidas, no te llevan justo a donde tú vas. Entonces tienes que caminar, pero no es una ciudad ni un país diseñado para el peatón. O sea, no hay puentes peatonales, no hay banquetas, no hay topes. Entonces, cuando yo llegué, pues me iba cuidando de todos los carros habidos y por haber. Y manejan súper loco aquí, muy, muy raro ¿Peor su que manera Ciudad de de México? manejar. Sí, totalmente. La Ciudad de México es un paraíso manejando. No, De no, eso verdad, de ya, verdad. Sí, 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 qué aquí súper fuerte. desordenados, o sea, no sirven los semáforos y hay muy poquitos de los que existen, no sirven. Pero entonces como peatón no puedes sobrevivir aquí tampoco, o sea, a lo mejor en Beirut sí hay un poquito más de orden por la cuestión de que pues van un poco más despacio, van caminando las personas por el malecón y así, pero ya para moverte un poquito más hacia adentro, ahí es en donde ya no hay, te digo, ni banquetas, ni puentes peatonales, ni nada. Entonces Entonces la gente ya necesitas el carro. tienes que tener coche, pero si hay gente pobre, o sea, todo el mundo puede pagar un coche, o si no, ¿cómo le haces a esa gente si los camiones No, no te llevan? exactamente, te tienes que acoplar al único camión que pasa en la mañana para poder ir a tu trabajo y luego de ahí caminar. O sea, ningún camión te deja a donde vas, porque pues los camiones te digo que solo transitan por las avenidas. Todavía de que te bajas del camión o tomas un taxi colectivo que más o menos te acerque o te vas caminando. Y no hay Uber ni ninguna, o sea, taxi para ti solito. Sí hay Uber, pero súper curioso, porque el Maps aquí, o sea, aquí no existen las direcciones. Entonces, para ingresar al lugar a donde vas, como que el Maps no agarra mucho la onda aquí en el Líbano y siempre se pierden los taxistas. Entonces, si pides un Uber, me pasaba mucho al inicio que yo quería pasear o conocer algún lugar y pues se tardaban 1000 años en llegar. Me hablaban y no hablaba yo ni inglés, digo ni árabe, y ellos no hablaban inglés. Entonces era difícil como que explicarles cómo llegar a la casa por mí y llevarme a cierto lugar. Entonces sí era todo un reto poder tomar un transporte público. O sea, la opción era ahorrar los primeros meses de sueldo para comprarte un carro sí o sí, porque es muy difícil estar sin carro aquí.
Qué horror, no, hombre, pues súper retos. Oye, y ya hablamos de estereotipos, retos. Ahora, cuéntanos un poquito, porque pues, sabemos gente que no tenemos experiencia como en estos temas de la diplomacia. O sea, entonces tú vives en Beirut, ¿verdad? Sí. Y No es tú, Beirut justo, perdón, no es Beirut justo donde está todo el puerto, es 20 minutos hacia arriba, pero todavía se considera Beirut. ok, y cuéntanos específicamente así en términos con peras y manzanas sencillo, ¿cuál es tu trabajo específico? O sea, como qué tipo de actividades haces ahí en la embajada. Primero, ¿qué hace la embajada? Así súper concreto. Y luego, ¿qué haces tú específicamente de labores en la embajada? Como para entender la gente que no estamos familiarizados con estos temas. Ay, Sí, por ejemplo, la embajada en sí se encarga de... eh, sí, bueno, sí, 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 te escucho perdón. bien. La embajada se encarga de promover las relaciones bilaterales entre el país en donde estás y en este caso México, que sería Líbano y México. Promover el comercio, la economía, la cultura, la educación entre ambos a nivel gobierno. Además tiene una sección consular que se encarga de poder hacer los trámites a los usuarios, por ejemplo, a los mexicanos un pasaporte, una credencial de elector, un poder, una, un acta de nacimiento, y para los extranjeros, en este caso libaneses, pues darles visas. ¿Se necesita visa para Entonces, ir a México? eso es muy concreto. ¿El Sí, los libanés libaneses necesitan necesita? visa para ir a México. Sí, sí. Y es algo súper detallado los requisitos que ellos deben de cumplir para poder ir a México. Y nosotros no nos piden tantos requisitos, pero de igual forma un mexicano para venir al Líbano requiere de visa. Y el visado dura 3 meses. Lo puedes hacer ingresando aquí en el aeropuerto a Beirut o de preferencia desde la Embajada del Líbano en México para que ya vengas asegurado de que te van a dar la visa y puedas ingresar al país. A los 3 meses debes de salir. Entonces, eso es muy concreto lo que hace la embajada. Lo que yo hago, yo soy la administradora de la embajada. Entonces, todo lo que tiene que ver con presupuesto, recursos humanos, recursos materiales, eh, la parte como de administrativa, de contabilidad, finanzas, eso es lo que yo veo, que son los recursos del gobierno de México que se aplican aquí en la embajada del Líbano. Y además, por ejemplo, si hacemos eventos del 15 de septiembre o algún otro tipo de evento para la comunidad, pues lo apoyo de igual manera para poder llevarlos a cabo. Oye, ¿y hay muchos mexicanos allá en el Líbano? No, fíjate, son poquitos. De hecho, mexicanos 100%, yo creo que somos solo los que trabajamos en la embajada, Ujú. porque los otros mexicanos que están tienen muchos vínculos con Líbano. Por ejemplo, son libaneses mexicanos que tienen ambas nacionalidades y que incluso están aquí porque ya aquí está su familia, desde sus papás, o aquí están sus esposos o sus esposas y probablemente sus hijos, pero que ya desarrollan una vida aquí. No es un migrante que viene, un mexicano que viene y se está un ratito y se va, o sea, eso no sucede. Siempre tienen vínculos con alguien aquí en Líbano. Qué O sea, curioso. llegan con su familia. Oye, Entonces y son entonces, pocos. y yo como mexicana es fácil que me den la visa, por lo que dices, como mero trámite, nada más, pero no, o Sí, sí se ponen medio difíciles para la visa. no, de México para Líbano no, Pero de Líbano a pero, México o sea, sí. sí, bueno, al contrario, perdón, o sea, de México, que tú estás en México, que te quieras venir al Líbano y la embajada del Líbano te dé una visa, no es algo difícil. Es un trámite, tú vas, te presentas, ¿por qué quieres viajar? Quiero conocer turismo, aquí está tu visa y nos vemos. Tienes tantos días para irte y a partir de que entras son 3 meses, 90 días. Pero para que los libaneses vayan a México sí hay más restricciones o más que restricciones, requisitos muy puntuales para poder ir. Y sí hay muchos Ándale. que se les niega la visa. La verdad es que sí hay mucha gente que se le niega la visa. ¿Pero por qué? O sea, no Pues no, entendería cómo, bueno, no sé, se me hace raro. en sí la embajada no es la que decide, sino el Instituto Nacional de Migración. O sea, la embajada solamente hace el proceso como recabar toda la documentación, hacer una entrevista y enviar los requisitos al INAMI. Y el INAMI ya es el que verifica toda la información, el background del financiero, sobre todo la economía. No sé por qué se fijan mucho en esa cuestión económica del libanés que quiere ir a México. Y el INAMI es el que dice si dale la visa o no, no le das la visa. A los ricachones se la dan y a los que no, como a los gringos con nosotros. No, hombre, pues fíjate Es ahí se nota interesante.
Ujú. Oye, háblanos de la cultura laboral. Digo, tú trabajas en la embajada, aún así sigues Sí, estando o trabajando con mexicanos, por decirlo así, sí, totalmente. pero, pero me imagino que aún así tienes amigos, conocidos, o no sé, a lo mejor tu esposo, Sí. que tú sabes cómo se maneja la cultura laboral. Haciendo una comparativa a la mejor de cómo se trabaja en México, cómo se trabaja en Líbano, ¿qué nos pudieras compartir de la cultura laboral? Sí, como bien mencionabas, estoy en la embajada con 4 mexicanos más, yo soy la quinta, y los demás empleados son libaneses. Ujú. Entonces, en ellos es que puedo basarme para darte la Sí. respuesta. Lo que he visto en sí, en general, en Líbano, es que trabajan pocas horas, a comparación nuestra, porque nosotros somos workaholics. Si se necesita sacar algo, te quedas hasta que lo terminas, lo entregas. Si te requieren en sábados, domingos o te hablan después de las 6 de la tarde, tú ahí estás en el teléfono disponible, ¿no? Sí. Y los libaneses no, o sea, los libaneses sí es como de que ya es mi hora de salida, ahí nos vemos, que les vaya bien, hasta mañana. Y oye, un favor, ¿me puedes apoyar en tal y tal? Sobre todo ahorita en la pandemia, porque pues estábamos trabajando desde casa, y era así como de, no, estoy de vacaciones, y era así como, ah, ok, sorry, y ya, ¿no? Te olvidabas. Pero en México nosotros, aunque estemos de vacaciones, sí somos como, sí, sí, dame un momento, ahorita te apoyo, ¿no? Me conecto Ellos desde el sí fin del son, mundo, pero ahorita. sí, ahorita Bien. veo cómo le hago, pero yo te mando el archivo que me estás pidiendo. Y los Ujú. libaneses no, o sea, los libaneses sí son muy yo voy de 9 a 5 y ahí nos vemos hasta mañana y no cuentes conmigo fines de semana. Y si voy el fin de semana, entonces me repones un día entre semana porque estás gastando mi día de descanso. Y a lo mejor no está mal, pero yo lo veo diferente porque pues tú sabes cómo somos los mexicanos, ¿no? O sea, estamos disponibles en todo momento. Y, por ejemplo, tienen el horario de verano. No sé si se maneja en otros países, creo que en europeos, que cuando es verano, para que aprovechen sus tardes, salen a las 3 de la tarde. O sea, ahí sí cambia el horario definitivo, así a las 3 y porque es horario de verano durante 2 meses, ahí nos vemos. Y pues eso en México obviamente no, ni en sueños, ¿no? Nuestro horario de 9 a 6 y si se requiere quedar más tarde, igual. Igual ellos salen a las 5:01, ahí nos vemos y pues yo también lo veo raro porque pues te quedas 5:15, 5:20 por si hay algo más que revisar, algo más que entregar, algo más que checar. Esas son las diferencias como más puntuales que yo he visto. Ay, no, hombre, pues sí, sí la diferencia. Luego dicen que uno no trabaja. Y tú, en tu experiencia, basado en lo que tú has visto ahí, es un país donde hay diversidad e inclusión. Sí, sí, totalmente. Fíjate que Líbano está dividido más o menos a la mitad. Musulmanes y cristianos. Los musulmanes están entre chiíes y sunís y los cristianos pues son los ortodoxos griegos o los maronitas católicos. Bueno, aquí le dicen cristianos, pero nosotros en México los conocemos como católicos. Ajá. Entonces es como mitad y mitad, un poquito más de musulmanes que de cristianos. Entonces desde ahí, desde la religión, tú ya ves una diversidad impresionante. Eh, Además, tienen muchos refugiados por guerras, desplazados, por ejemplo, los palestinos porque estamos al norte de Israel y los sirios porque estamos al sur de Siria. Entonces, cuando se vinieron las guerras en estos países o en estos territorios, fue cuando se desplazaron y hay mucha gente que está aquí refugiada. Entonces, también le agregan un plus a la diversidad. eh, Mm. Tienen esta cuestión de que los migrantes hacen los oficios. Por ejemplo, un libanés no te acomoda las bolsas en el súper, no te lava el carro, no te despacha la gasolina. Esas personas que trabajan en estos oficios son migrantes de Bangladesh, de Siria también, de África, por ejemplo, Nigeria, Kenia. Ellos son los que vienen a trabajar al Líbano y son los que hacen este tipo de trabajo, El que trabajo son duro oficios. y los otros Exactamente. más. Los libaneses son más de oficina. Entonces ellos le agregan otro color a la diversidad también, porque hay gente de muchas nacionalidades en este país. Mira, no Filipinos, sabía. también hay muchas filipinas que se dedican al servicio doméstico. Entonces también es como ya una cuestión cultural del Líbano, o sea, cualquier libanés tiene una persona que le apoya al servicio doméstico. Una, si mal te va, y ya si bien te va, tienes a dos o a tres de planta ya 24/7. Ah, Y, vale. pero son Filipinas o, como te comentaba,
de África, de Nigeria, de Argelia, de Kenia, son los Sí, países gente que como más de vienen, países sí, pobres, muy pobres. subdesarrollados. Ujú. Oye, entonces por lo que te estoy entendiendo, pues si el libanés tiene pura oficina y tiene para pagar muchacha, como decimos en México, quiere decir que la economía es muy buena y que la gente gana muy bien. Era, era muy buena, sí, hasta hace cierto tiempo, sí. La verdad es que la riqueza está concentrada en muy pocos, una población muy pequeña es la que tiene mucho dinero, y los otros tenían una clase media, pero haz de cuenta que, o sea, te digo, si eres de clase media, mínimo tienes a una persona que te ayuda de servicio doméstico, eso de cajón, porque tú como Ándale. libanés no limpias tu casa, o sea, alguien más la limpia, yo Por no, el simple hecho de ser libanés, por mi el nivel no simple, me lo permite bajarme. exactamente, o sea, así es su cuestión cultural aquí. En México, nosotros sabemos que si alguien tiene ayuda de empleado doméstico es porque tienes buena lana, ¿no? Un Pero dinerito aquí más. no. O sea, aquí no. Aquí es como parte esencial de lo que tienes que gastar de mi despensa, también se gasta para pagarle a un empleado doméstico. Y ya los que tienen mejores ingresos son los que ya tienen a 2 o 3 personas en su casa apoyándolos y te digo ya de planta, o sea, que ya viven ahí, que ya se dedican a ellos todas las horas del día, todos los días de la semana. O sea, es un factor de estatus. O sea, no, si no tienes muchacha, no eres ni siquiera lo mínimo así. Tienes que tener, o Exactamente, sea, es como el carro, ¿no? Como totalmente, en México el carro para marcar totalmente. estatus. ¡Qué fuerte! Fíjate qué interesante, eso nunca lo había escuchado en ningún país. Oye, y hablando de bienestar, ¿tú crees que es un país donde haya bienestar? Antes sí había, fíjate que cuando, ya no me tocó como mucho bienestar porque yo llegué en agosto del 2019. Entonces, agosto, septiembre, todo muy nice, estaba todo padrísimo, la gente disfrutando en la playa porque era el verano. Pero a partir de octubre del 2019 comenzó la revolución libanesa. Fue por una cuestión económica y financiera, disgusto social, o sea, algo que ya hizo que explotara la olla express. Y a partir de ese momento comenzó a decaer el país poco a poco, se encrudeció con la pandemia, o sea, antes del COVID ya existía una crisis financiera aquí en Líbano, se encrudeció con la pandemia y se puso más que peor con las explosiones del 4 de agosto del año anterior. Entonces, todos esos factores han dejado que ya Líbano, la verdad, está en una situación precaria porque, por ejemplo, como te lo comentaba hace rato, acceso a las cosas básicas ya no tienes, o sea, las medicinas ya no hay. Entonces, nos pasó la semana pasada que mi esposo se puso mal de una muela y las farmacias estaban cerradas, no pudimos conseguirle antibiótico en 2, 3 días. Nos tuvimos que esperar hasta que abriera una farmacia para poder comprarle una medicina. Entonces, eso es algo que es rudo, es cruel, ¿no? Para una forma de vida. Digo, si vienes de turista es padrísimo y estás en la playa y todo, pero ya para vivir aquí no es sencillo. Por ejemplo, hay cortes de luz porque hay escasez de combustible. En Líbano tú tienes luz que te proporciona el gobierno ciertas horas del día y cuando el gobierno ya no tiene la capacidad de seguirte proporcionando, te la proporciona un generador eléctrico. Esos generadores eléctricos funcionan a través de combustible, pero hay escasez de combustible, entonces dejan descansar los generadores y hay cortes de luz de 3 a 4 horas en mi zona, pero hay zonas que tienen cortes de luz como de 5 o 6 horas, o sea, está peor todavía. Pero imagínate para Entonces, trabajar, para todo, déjate de lo de la casa, para trabajar, exactamente, computadora. debes de tener un generador y sobre todo comprar UPS para que las computadoras no se te descompongan, porque las descargas eléctricas entre esos cambios de luz pues pueden descomponer tus aparatos. Por ejemplo, ahorita hay escasez de gasolina, o sea, la fila para cargar gasolina para tu carro es de 1 hora, 1 hora y media, y estás en el rayo del sol para poder cargar gasolina. Además, hay una devaluación de la moneda local, la moneda es la lira libanesa. Cuando yo llegué en agosto del 2019, un dólar te valía 1.500 liras. Y ahora, el día de hoy, el dólar vale 22.000 liras. O sea, está más 7,000 se del... aumentó, 7,000 más, ¿no? De quince No, mil a 20. muchísimo más. No, de 1.500. De Ah, 1.500 a 22.000 se ¡ay, aumentó no! 20.000 liras, se devaluó en su moneda. Entonces, es una devaluación tremenda.
el gobierno ya no puede seguir subsidiando los alimentos, entonces los alimentos cada vez están más caros y la gente sigue ganando lo mismo que ganaba hace 2 años, aunque ya las cosas están por los cielos, ya no tienen el chance de poder obtener carne, ¿no? O sea, ya no podemos comer carne esta semana. No nosotros, digo, yo la verdad estoy muy bien, pero la gente local es la que ya no tiene la oportunidad de ir a comprar carne en la semana porque sigue ganando lo mismo que hace 2 años, pero la carne ya vale 10 veces más lo que valía hace 2 años. Entonces Oye, la pero es un país en inflación guerra, está ¿están en guerra, descontrolada. Líbano o no? Por lo pronto no. Líbano sí ha tenido guerras anteriormente. Tuvo una guerra civil que les duró 15 años, del 75 al 90, y luego tuvo una guerra contra Israel en el 2006. Y ahorita no está en guerra, pero siempre existe la tensión política contra Israel porque te comento que está en la frontera del sur, entonces es como siempre esa presión que ahí está latente y que en cualquier momento puede explotar. Oye, pero qué feo vivir así limitado. Imagínate esa gente que sin carne y que esas cositas. Ay, no. Exacto, te limitas, no sales de tu casa porque no hay gasolina, entonces no puedes irte a pasear, ¿no? Ni siquiera, o sea, aunque no gastaras en nada, un paseíto ahí en el malecón, no porque no hay gasolina para cargar. Entonces la gasolina es para irme a trabajar y para regresar del trabajo. Entonces está cañón. Te digo, no hay Priorizar ahí. medicinas, no hay luz, y la verdad es que no, hay crisis de basura, o sea, no recogen la basura en muchos días. Luego con el calor, imagínate, se echan a perder las cosas, está peor. Entonces sí es muy Mira, y yo difícil. que No hay pensaba que alumbrado. Venezuela era lo peor, pues ya vi que en otros lugares malo, ¿no? O sea, Pues sí, fíjate que sí están diciendo mucho ese comentario de que se está convirtiendo en Venezuela, el Líbano, por la cuestión de la gasolina y todo eso. pues es Y lo sí, la mismo, verdad es esas que, como te historias. comentaba, sí, la clase media tenía acceso a ciertas cosas, pero ahorita la clase media ya está desapareciendo porque esa clase media ya se está convirtiendo en la gente que ya no puede pagar este tipo de cosas básicas, como es la carne, ¿no? Entonces es tremendo, es muy triste la situación que el Líbano está viviendo. Oye, y háblanos ahora de aspectos básicos. Vamos a hablar de la comida. Menciona los platillos típicos que la gente debe de comer si va a Beirut. Pues fíjate que tenemos una similitud con México, bueno, Líbano con México tiene, porque existe el shawarma. El shawarma es un trompo de pastor, igualito, pero no está igual de delicioso. Porque la carne aquí no es la carne de puerco aquí no se consume porque Sí, por los la musulmanes. religión musulmana. Entonces, sí hay carne de puerco en muy poquitos lugares, pero así súper difícil encontrarla. Entonces, este shawarma es igualito a un trompo de pastor, pero es carne o de cordero o de pollo. No te la sirven en una tortilla como nosotros, te la sirven en un pan árabe, que es como el pan pita. Mm. Te ponen pepinillos, papas a la francesa, una crema de ajo, catsup, y como cebollita, así. Y te lo enrollan y te lo dan. Se llama shawarma. Ah, Ese es un platillo típico, a mí no me gusta, pero mucha gente le encanta el shawarma, de hecho. Eso es como lo más típico libanés. Tienen dos ensaladas que me gustan mucho, que es el tabule y el fatouche, que es el fatouche es lechuga con jitomate y aceite de oliva, pero está rico. Y el tabule es chistoso porque es perejil con jitomate, cebolla y limón. Así, muy sencillo, pero muy rico. A mí me gusta mucho el kepe, que son unas bolitas de carne de cordero, de carne molida que están fritas, y los falafel, que son unas bolitas de garbanzo molido fritas. ¿Qué más? Yo creo que esos cuatro son como los principales. ¿y El bebidas? tabuk, que nada más es pollo. Bebidas tienen el arak, que es como tipo anís, es una bebida alcohólica. Mm. La rebajan con agua porque no aguantan el alcohol así solito. Y tienen el vino. Aquí los vinos tienen de hecho sus viñedos, sus cavas, todo esto. Producen muchísimo vino libanés y sí tienen bastantes botellas, bastantes viñedos aquí. Ah, pues entonces va a ser barato el vino, ¿no? Sí, mucho. Sí, muy barato, muy barato. De hecho, ahorita con la devaluación yo creo que te cuesta $2 una botella Ay, de vino. baratísimo. Acá en México el más Baratísimo. corriente es lo que te cuesta y ni así. Es a estar sabroso. Oye, ¿y algún postrecito? Tienen unos postres que se llaman knafe, que no me gustan.
Son como tipo hojaldras que tienen adentro queso manchego y los bañan en miel con agua de rosas. Entonces, como que ya combinas el queso con lo dulce, como que no me late tanto, pero sí, sí lo comen mucho. Y tienen unos que se llaman malmul, que son galletitas de dulce, que están ricas. Y otros que son como hojaldre, que tienen adentro pistaches o nueces y que los bañan en miel o en los dátiles, en el líquido de los dátiles. Ay, los dátiles, qué Sí, muy ricos. ricos. Esos se llaman, pues se me olvidó el nombre, pero si me recuerdo te digo. Pero Ay, qué esos rico. postres son ricos. Yo soy súper fan de los dátiles. Es que una de las pocas cosas que me encanta de por allá es de los, y aparte son bien baratos porque acá en México te cuestan carísimos. Oye, y el Sí, estilo de sí. vida antes de la pandemia, ¿cómo se divertía la gente allá? ¿Cómo, el estilo de vida, qué le gusta hacer, dónde ir o qué, cómo se divierten los En el, libaneses? en el verano les encanta irse a la playa. O sea, la playa aquí, toda la costa oeste es mar Mediterráneo, toda la frontera oeste del Líbano es el mar Mediterráneo, entonces se van a la playa, al norte y al sur. En Beirut no, porque en Beirut la playa es muy sucia. Está todos los combustibles de los barcos y lleno de basura, de botellas de Como plástico. O Veracruz, sea, yo creo en México, así de feo. sí, sí, muy triste. La verdad es que la gente tira mucha basura. Entonces se va para la playa y ahí no vacacionan, pero se van al norte o al sur de Beirut y ahí sí están en la playa todo el día. Les encanta broncearse y agarrar un bronceado dorado así con aceite de coco. Se la pasan todo el día como lagartijas en el sol. Y en el invierno les gusta irse a las montañas porque hay nieve en el invierno. Entonces se van a esquiar. Les encantan los antros. Yo no he ido más que a uno o dos, pero aquí dicen que la vida nocturna en Líbano es la mejor de Medio Oriente, entonces les gusta mucho irse de antro y mucho estar en los restaurantes, como que ir a comer en familia a un restaurante con narguile, que es la juca, la shisha, como lo conocemos en México, Ujú. les encanta. Órale. Oye, qué entonces, para los árabes la familia es importante, como en México. Muy importante, sí, 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 la pasan haciendo convivencias familiares y sus comidas son en grande con toda la familia, es sí, muy Eso ya había importante la familia. escuchado que toda esa, o sea, así como que los musulmanes sí están muy apegados y como ahí tienen esa comunidad, pues ahí se presta, ¿no? Porque lo mismo en Emiratos Árabes me han contado. Ah, pues muy Sí, bien. sí. Oye, y costumbres y tradiciones que te llamen la atención, debe de haber muchas de todo tipo, religiosas, culturales, alguna costumbre, Pues tradición que llame la atención porque te gusta o porque no te gusta. sí, como dices, más las fiestas o las festividades aquí son por la religión. O sea, la religión tiene que ver en todo aquí, en el gobierno, en lo civil, en las fiestas, en todo. Entonces, todas las días de asueto que tienen son con base en días feriados por la religión, ¿no? O sea, por alguna festividad de un santo, de alguna virgen, o por las fiestas musulmanas como esta que está pasando ahorita son 3 días de asueto por la fiesta del sacrificio. Así le llaman los musulmanes. Entonces, sus tradiciones y sus costumbres, todo lo que hagan, siempre van apegadas a la religión y eso me llama mucho la atención. Hay palabras en árabe que son cortitas y son clave, pero que te sirven para mucho, pero que siempre tienen que ver con Dios. Entonces eso me gusta porque agradeces a Dios, es voluntad de Dios, o sea, todo, palabras cortitas, pero que tienen que ver con la religión. ¿Qué más de usos y costumbres? Por ejemplo, se saludan los hombres de beso, que en México eso no lo ves normal, más que yo me imagino como en familia, ¿no? O sea, por ejemplo, un papá, su hijo o entre hermanos se dan beso hombres, pero a un amigo no lo saludas de beso. Y aquí en Líbano, sí, los hombres se dan 3 besos, se cambian de mejilla. Ujú. Ujú. Se alterna la mejilla, 3 besos y, por ejemplo, si quieres saludar a un musulmán, pues no, ni le extiendes la mano, solamente es con la mano en el corazón y haces una reverencia para saludar tú como mujer a un musulmán o entre musulmanes como hombres. Este, Además de los saludos, ¿qué podría ser? La música, por ejemplo, la música me gusta mucho. Tienen ciertos beats un poco raros a comparación de nuestra música mexicana, pero es bonita la música de acá. Órale. Oye, ¿y es un lugar, a lo mejor no va, pero hay que preguntar, ¿es un lugar seguro para una mujer? Antes sí, ahora no. Fíjate que a cuestión de
devaluación y toda esta situación que te contaba de la revolución, se empezaron a aumentar los índices de criminalidad. Y he escuchado últimamente, porque cuando yo llegué, yo podía dejar el celular, la bolsa, donde fuera. Y últimamente he visto en las noticias y he escuchado de conocidos que ya no es fácil dejar la bolsa como recargada en la silla del restaurante porque te la jalan. O si vas caminando sola por el malecón, te quitan tus cosas también. Entonces, pues es triste porque no justifico obviamente que existan robos, pero los robos no son por tener dinero fácil, sino porque es gente que no tiene para comer. Entonces, ya no es seguro como mujer. También vas manejando sola en la autopista y te revientan el vidrio para quitarte la bolsa. Entonces, con los hombres no se meten tanto en esa cuestión. No sé si sea porque se les hace más fácil quitarles a las mujeres sus cosas que a un hombre, pero últimamente se han dado este tipo de infortunios. Cuando yo llegué no existía eso. Oye, y tú ves, ahorita hablando de las mujeres, ¿hay machismo? O sea, por la religión, digo, sabemos que pues en las mujeres musulmanas, pues la tienen difícil, ¿no? En cuanto a cuestión. ¿Tú percibes eso ahí de que, pues no sé, ahí que hay mucho machismo y que la mujer no tiene oportunidades, todo pues, por este tema, ¿no? Y aparte, ¿allá usan las mujeres abaya para Sí, cubrirse? sí, las musulmanas sí usan abaya o burka, nada más su burka y su vestido, su vestimenta normal, o usan su abaya. Eh, hay mujeres que están completamente cubiertas, que nada más se le ven los ojos, hasta Esa es los la burka, guantes ajá. traen. Ajá, Ay, no, qué impresionante. feo, qué horror, a Sí, mí sí, me causa sí, mucho conflicto eso. impactante. Sí, sí, está bien, fíjate, la primera vez que me pasó fue aquí en un mall en Beirut. Yo venía con playera de tirantes y short porque en verano hace muchísimo calor, estamos a 35, ¿Y si 36 te dejan grados, vestir que además así? es húmedo. Porque en Sí, Dubái, esos porque lados, no, aquí fíjate que como está como mitad cristiana, mitad musulmán, ah, y vas a lugares a donde a un mall, a donde conviven todas las religiones, tú puedes ir con short y playerita, y justamente eso me pasó, me senté en una banca y al lado de mí se sentó una señora completamente cubierta de manos, tobillos, todo, ni los ay, ojos le veía. Y yo me impacté totalmente, o sea, para mí fue un shock cultural sí. también eso, el ver a una mujer completamente cubierta. Pero, por ejemplo, si vas a lugares musulmanes, ahí sí no. O sea, debo de tener forzosamente el cabello cubierto para poder visitar una mezquita. Ahí no me dejan Y entrar si la no me valla, cubro el ¿no? cabello. También, la valla. Y te dan batas a la entrada para que te cubras toda. Y también en las iglesias cristianas, no me cubro el cabello, pero sí me piden si voy de short o de playera de tirantes, que me cubra con una bata para poder entrar a la iglesia, a las católicas, a las maronitas. Entonces, es curioso, como que yo siento es más respeto que otra cosa, ¿no? O sea, estás respetando a tu Dios, vas presentable para tu Dios, te vistes bien, te cubres y entras. Esa es su cultura. Y con respecto a tu pregunta, más que machismo, yo veo, por como ahora estoy viviendo aquí, que es respeto hacia la mujer como hacia el hombre. O sea, por ejemplo, si una vez me pasó que fuimos a preguntar cuánto costaba un carro mi esposo y yo empecé a hablar porque era en francés, mi esposo no habla francés, entonces yo empecé a preguntarle a la persona y me respondía, pero se dirigía a mi esposo, o sea, a mí no me veía, solamente a mi esposo, a mi esposa, a mi esposo, ¿no? Entonces, para mí fue como muy raro cuando ya le pregunté y me dijo, "Bueno, es que es por respeto hacia ti, o sea, tú eres una mujer casada, yo no puedo verte directamente porque, o sea, yo te respeto a ti y respeto a tu esposo, los dos están aquí, yo me dirijo a tu esposo. Pero para ellos no es machismo, sino respeto hacia mí y hacia mi esposo. Y la otra fue, que ahí sí me dio mucha risa, un amigo sirio, nos fuimos en mi carro y le dije, sí, súbete, vamos a tal lugar, no me acuerdo qué íbamos a comprar, y me dijo, no, no, pero yo manejo. Y ya fue así como de, ah, sí, X. Me pasé para el copiloto, leí las llaves. Y ya después cuando regresó me dijo, es que yo como musulmán no puedo permitir que una mujer me lleve en el carro, o sea, yo soy el que debe de manejar. Y si alguien musulmán me ve que alguien me va llevando y que es mujer, o sea, para mí no está bien visto porque es algo cultural. Entonces yo no lo veo como que fue un machista y no me dejó manejar, sino que yo veo que su cultura no le permite que una mujer lo lleve en el carro. Ay, no, pero a veces sí es porque, o sea, yo soy como el poder, como la autoridad, ¿sabes? Yo, ay, no, no, qué fuerte eso que dices de, entonces, todas las mujeres, la mayoría de las mujeres sí anda cubierta, Mitad y mitad, o sea, si vas a hacer cuenta como a las lugares de Beirut, cristianas.
que es muy Ah, cosmopolita. Ahí ajá. ves a la gente totalmente cubierta y totalmente descubierta, ¿no? Que casi van en ropa interior porque hace muchísimo calor. Pero si te vas a los barrios musulmanes, ahí sí totalmente cubierta. Y si estás aquí del lado cristiano, que es en donde vivimos y está la embajada y todo esto, súper leve. Yo, de hecho, cuando me vine de México, yo traía puros pantalones y puras blusas de manga larga, pensando que yo no podía vestirme con vestidos, ni shorts, ni nada de eso. Y hacía un calor terrible, o sea, te digo, estamos a 36, 37 grados y húmedo, entonces Ujú. en verano es mucho. Y ya cuando me asomé por la ventana y la primera vez que llegué y vi a las chicas de playeras de tirantes y shorts súper chiquitos y minifaldas y todo, dije, ay, qué alivio, porque me voy a poder vestir como yo quiera Nada más y no ir a las no sufrir zonas con donde el están los calor. musulmanes, porque ahí sí no puedes, pero en tu zona Ajá, pues, está bien. en mi zona sí. Y ya te digo, para visitar mezquitas sí te tienes que ir cubierta o te prestan ahí las batas en la entrada para cubrirte el cabello y la ropa. No, hombre, pues qué interesante. Oye, ¿y el alojamiento qué tan caro es vivir ahí, pues en una zona clase media allá en Beirut? Pues aquí se hacen los pagos anuales. Tienes que pagar los 12 meses de cajón, así de entrada y anticipado, ¿no? O sea, quiero vivir un año aquí, te pago 12 meses. Ándale, Sí, y pues que serán entre 1.500, $2.000 para Beirut, una zona que pues es carito. Beirut porque es la capital, está muy caro, $2.000 y es un departamento de un cuarto. 40 Entonces, mil pesos casi. sí, sí, sí. Si buscas un poquito más lejos, que es en donde nosotros estamos, te digo, como a 20 minutos hacia arriba, por las montañas, son $1.000 y ya un departamento un poco más amplio con 2 recámaras. Eso sí, todas las recámaras tienen su baño. Yo no sé por qué ellos a cada recámara le ponen un baño completo. No es como en México que hay un baño completo y toda la familia lo comparte, no. Cada recámara tiene su baño y además tienes un baño para las visitas. Entonces, ese medio baño para las visitas. Y todas Órale. las casas tienen balcón, todas las casas tienen balcón, por el calor en que hace, yo creo. Ah, bueno, eso sí, aplausos para ellos, muy bien. Oye, entonces, y del idioma dijimos que se habla árabe y francés. Francés. Y el inglés, pues sí, sí te lo hablan, pero no todos, la mitad yo creo de los libaneses. Y del clima ya medio me dijiste, pero ¿cómo es el clima? Dijiste que es muy, ¿qué? Está súper marcadas las estaciones, las 4 estaciones. O sea, justo el 21 de marzo ya se quitó el frío, están los pajaritos ya en sus árboles, están las flores a todo lo que da, de todos los colores. Justo Ujú. el 21, 22 de julio, el calor empieza insoportable, te digo de 36 a 37 grados, húmedo, porque pues estamos cerca de la playa, entonces es muy húmedo todo el verano y en el otoño mágicamente se baja la temperatura, empieza como que un poquito a nublarse y en el invierno la nieve. Mira, Nieva y está oscureciendo como a las 5 de la tarde más o menos. El día dura poquito aquí, o sea, la luz del día dura poco. Amanece como a las 7 de la mañana y oscurece a las 5 de la tarde, está completamente oscuro. qué Entonces, fuerte. y en el verano te dura la luz del sol hasta las 9 de la noche. Entonces sí, están muy, muy marcadas las estaciones aquí en Líbano. Oye, y ya las últimas preguntitas, ¿cuáles serían los sís y lo que sí debe hacer la gente cuando, si se muda a Líbano y lo que no debe de hacer? Pues lo que sí debe de hacer yo creo que es prepararse. Como te comentaba, no es un país al que puedas llegar a vivir, por las cuestiones difíciles que ahorita se están suscitando. Eventualmente quiero pensar que esto va a mejorar en algún momento y que pues estas cuestiones de que no hay gasolina, no hay luz, no hay quien recoja la basura, no hay agua, van a pasar. Pero sí debes de tener una mente abierta, disponible de adaptación para que tú, o sea, a pesar de todas las contras que tienes, pues si vienes a chambear a eso y con todo el gusto, ¿no? Porque no es lo mismo venir a turistear una semana que pues ya venirte un par de años a estar aquí. Claro. Eso es lo que sí. Este, pues yo creo que, como comentábamos, que todo tiene que ver con la religión, es este tipo de cosas de que no es fácil irte a lugares musulmanes o de barrios musulmanes descubierta. Sí, respetar mucho las cuestiones de las iglesias. Em, no manejar, o sea, eso sí, de plano no lo recomiendo, porque ya, fíjate que a pesar de ser ordenada, por ser ordenada manejando, sí me han pegado como 3, 4 veces en el carro, entonces no es
como lo más adecuado. Y pues son como cuestiones más de perspectiva. Ya tú le mueves ahí, le ves el lado positivo a lo que hay aquí. Y la verdad es que como turismo es un país precioso. O sea, de turista es muy bonito, da mucho que ofrecer Líbano. Pues dinos, a ver, hablando de lo turístico, ¿qué lugares debe conocer la gente? Sí o sí se va a Beirut. En Beirut, la mezquita, que es Al-Amin, que es la principal. Las Rauche Rocks, que son unas piedras que se hicieron de manera natural en el mar, que están sobre la Corniche, que es el malecón. Las grutas de Jeita son unas grutas preciosas que están a 20 minutos de Beirut. Las ciudades más importantes y súper antiguas que son Tiro en el sur del Líbano, Baalbek en el norte casi en frontera con Siria y Biblos que está más o menos en el centro del Líbano. Biblos es la ciudad más antigua del mundo en donde se ha habitado ininterrumpidamente, o sea, es decir, ni con guerras ni con cosas de la naturaleza o desastres de la naturaleza ha dejado de habitarse esa ciudad y súper antigua. Órale. Los cedros de Dios son los árboles gigantes que de hecho son el símbolo que está en la bandera del Líbano, el cedro. Uh-huh. Es un santuario precioso. Y la ciudad de Sidón, que es en donde Jesús hizo su primer milagro, donde convirtió el agua en vino, es un tour también por acá. Ay, qué Aquí rico. O está sea, pues la gente que somos cristianos, pues nos estaría padre por esa parte de... fascinados, claro. Órale. Oye, ¿y alguna asociación o página web, grupo de Facebook, etcétera, que recomiendes para las personas que se quieren mudar para allá? Sí, hay dos que yo sigo porque son en español, eso sobre todo, ¿no? Porque pues todo está en árabe, en inglés y en francés, muy padre, pero hay dos que encontré en Facebook que están en español. Una Ajá. se llama Esto es el Líbano y la otra se llama Un Café en Beirut y te hablan de lugares específicos, de culturas, de costumbres, de festividades, entonces muy completas las páginas. Ah, no, hombre, pues mil gracias ahí ya para que la gente sepa. Y en tu caso, pues como trabajas en la embajada, que estás como visa de diplomática. Sí, correcto. Me dieron primero una visa diplomática para entrar por 3 meses y ya luego aquí el gobierno, el Ministerio de Relaciones Exteriores en Líbano, te extiende esa visa de trabajo diplomática por el tiempo que te vayas a quedar, de 2 a 3 años. Ah, ok. Oye, ¿qué es lo que más extrañas de México? A mi familia, eso es lo que más extraño siempre, donde quiera que esté, ellos son lo que más extraño. Y en segundo lugar, la comida. Los tacos al pastor me encantan y eso los extraño mucho. Pero en sí todo, yo creo que todo se extraña de ella. El ambiente en las calles, o sea, luego a veces dices, ay, es mucho ruido, pero no, cuando estás aquí en un lugar donde no hay ni un grillo, o sea, si dices así, sí quiero el Qué ruido aburrido. de la ciudad, de la El Ciudad de México barullo. sobre todo. Sí, Oye, sí, sí. las últimas dos preguntas ya para cerrar. ¿Cuáles son los secretos que crees que te volvieron competitiva pues para mantenerte ahí en el servicio? Y número dos, el secreto que nadie te contó y que te hubiera gustado que te contaran cuando te mudaste para allá para haber hecho tu vida más fácil. Pues los secretos, yo creo que es mucho la perseverancia, o sea, sobre todo que te platicaba al inicio, intenté 3 veces ingresar al servicio exterior y hasta la tercera fue cuando pude ingresar, entonces la perseverancia, el no tirar la toalla, o sea, sí, ni modo, no puedo entrar en esta, pero a la que sigue y cuantas veces se quiera intentar, se puede lograr. Y también, como te platicaba, tener una mente abierta, porque sabes que puedes estar en cualquier lugar, entonces debes de tener el factor de adaptarte, de estar disponible, de verlo todo con un lado positivo, de sacarle lo bueno a cada cachito que te toque vivir o cada parte en la que estés, porque eso es vital en esta carrera. Y los secretos que nadie me contó cuando me mudé, pues en sí, fíjate que todo fue como muy claro, porque sí me dediqué a investigar para poder venir y saber dónde, cómo, cuándo y todo, ¿no? Por ejemplo, lo de la casa, eso sí no sabía, que solamente puedes conseguir casa con un realtor, con una ¿Te persona que vienes te y lleve a las raíces? casas y te diga dónde, ajá, solamente con él. O sea, no hay forma de que un libanés te acepte si no vas con una persona que se dedique a eso. Entonces, sí tienes que conseguir, bueno, sobre todo como extranjeros, ¿no? O sea, tienes que conseguir una persona así para que te vaya
y te visiten los lugares, que tienes que pagar un año por adelantado, eso tampoco lo sabía y pues eso está cañón, porque tienes que venirte preparado, ¿no? Sí, con una buena lana. Ándale. No, hombre, pues listo, Karen, muchísimas gracias por todo lo que nos compartiste el día de hoy, de verdad muy interesante, muy fascinante, como la vida en otro país, y de verdad te agradezco muchísimo el que hayas estado aquí con nosotros en Women Abroad. Al contrario, muchas gracias, Lizeth, por este espacio, me dio mucho gusto conocerte y te sigo todavía en tus redes. Muchísimas gracias, pues entonces hasta aquí, nos vemos en el próximo episodio de Women Abroad. Gracias por escucharnos. Visita nuestra página www.wellum.com, sección Women Who Inspire, y no te pierdas nuestro próximo episodio.